El día de hoy corresponde la lección número 6, la vida de Jesús. En la lección anterior veíamos cómo Dios prometió al Cristo. Y el Cristo es prometido no para resolver una simple circunstancia de la humanidad de manera terrenal. El Cristo es prometido para resolver el problema fundamental del hombre. El hombre fue creado para estar con Dios, pero para que el hombre estuviera con Dios, Dios le entregó un pacto. El hombre rompió ese pacto, el cual es el pecado, el fundamento del pecado del hombre. Y ese pecado hizo que el hombre quedara separado de Dios. Y ante esa separación, Dios promete al Cristo. El Cristo, a través de la historia, hemos visto cómo muchas personas se levantan diciendo yo soy el Cristo. Sin embargo, el Cristo que nos habla la Biblia es Jesús. Por eso el día de hoy veremos cómo en la vida de Jesús se cumplen verdaderamente las más de 300 profecías acerca del Cristo. Una de ellas, el Cristo vendría de la simiente de Abraham y de la simiente de David. En Mateo capítulo 1, versículo 1 vemos cómo nos habla de la genealogía de Jesús. Cuando nos dice Jesús, hijo de Abraham e hijo de David, ¿a qué se está refiriendo esto? A las profecías que Dios mismo había dado para que reconociéramos quién sería el Cristo. Si nosotros revisamos Génesis capítulo 22, verso 17 y 18, y segunda de Samuel capítulo 7, versículo 8 al 16, vemos cómo Dios le promete a Abraham y le promete a David a alguien, pero no le hablaba de alguien terrenal, no le hablaba de alguien que simplemente cumpliría una función y después desaparecería. Les estaba hablando acerca del Mesías. Dios prometió que el Mesías vendría de la simiente de Abraham y de la simiente de David. Además, en la Biblia encontramos en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, que el Mesías vendría a través de una virgen, nacería de una virgen. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, nace de María, quien hasta ese entonces, en ese momento, era virgen. No había tenido ningún contacto con hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había guardado para que a través de ella el Mesías pudiese nacer. Además, también la Biblia nos habla que el Mesías, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías nacería en Belén. Por eso era necesario que antes del nacimiento de Jesús ocurrieran muchas cosas hasta que ellos llegaran a Belén. ¿Para qué? Para que se diera cumplimiento a esta profecía. En Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13, encontramos también que el Cristo sería vendido por 30 piezas de plata, no por 29, no por 31, exactamente por 30 piezas de plata. Y fue exactamente lo que le ofrecieron a Judas por entregar a Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en la vida de Jesús se cumplen verdaderamente esas 300 profecías, esas más de 300 profecías que nos habla el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y también la Biblia nos habla que de la forma en la que iba a morir este Cristo, iba a morir este Mesías, que sería colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23 nos muestra lo terrible que sería la muerte del Mesías para acabar con el pecado de la humanidad, para liberarlo de las garras de Satanás. Y vemos cómo Jesús también muere de esa misma manera, colgado en un madero. En Isaías capítulo 53, versículo 9, nos damos cuenta cómo a través de Isaías Dios profetiza que el Cristo sería enterrado en la tumba de un rico. Y en Mateo capítulo 27, versículo 57 al 61, vemos cómo aparece José de Arimatea, un hombre rico. Y exactamente lo que estaba profetizado a través de Isaías se cumple en la vida de Jesús aún después de su muerte. Y no solamente eso, en el libro de Salmos capítulo 16, versículo 10, nos profetiza la resurrección de ese Mesías. Y en el libro de Mateo 28, del versículo 1 al 10, también se nos relata la resurrección de Jesús. ¿Qué estamos viendo? Hemos visto cerca de 7 profecías, son más de 300, que nos demuestran que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías prometido a través de todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas, de los reyes, de los jueces, del mismo Génesis, a través de toda la historia judía que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Vemos cómo todas esas profecías anunciadas se cumplen exactamente en la vida de Jesús. Además, en Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice la Biblia: y recorrió Jesús
toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el ministerio público de Jesús se cumplen tres cosas fundamentales. Él enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque es que Jesús estaba pregonando la buena noticia, le estaba diciendo a la humanidad: he venido a la tierra para solucionar el problema espiritual que existe en ustedes. Por eso es que sanaba y hacía muchos milagros, muchos prodigios. ¿Por qué? Porque todo esto estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Él predicó fuertemente el Evangelio, Él enseñó a sus discípulos el Evangelio y le demostraba a través de señales, prodigios y milagros a la humanidad que Él era el Cristo. Pero en la cruz y la resurrección de Jesús encontramos el núcleo de su obra, el núcleo de lo que Él vendría a ser. ¿Por qué? Porque es que la obra del Cristo consistía en liberar al hombre de Satanás, en perdonarle al hombre su pecado y en que el hombre fuera reconciliado con Dios. Y en la cruz ocurren estas tres características fundamentales que el Cristo iba a realizar. Por lo tanto, en Lucas capítulo 23, versículo 45, nos dice la Biblia de esta manera: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estaba ocurriendo en la cruz? Es que Jesús entregó su cuerpo, y al haber entregado su cuerpo en la cruz, ese cuerpo siendo rasgado, no solamente se rasgó su cuerpo, sino que en ese mismo momento se rasga el velo del templo. Y los que han estudiado o los que han visto a través de la Biblia el tabernáculo, nos damos cuenta que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Jesús mismo estaba diciendo: yo soy la única entrada en este momento por la cual ustedes pueden llegar al Padre. Yo he sido el prometido a través del Antiguo Testamento y yo estoy cumpliendo esa función que el Padre me dijo que cumpliera. Se rasgó el velo, ya no hay separación entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque a través de la obra del Cristo que cumplió Jesús, podemos llegar verdaderamente al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? Entrega su cuerpo, abriendo el camino para reconciliarnos con Dios. O sea, termina el problema de la separación. ¿Por qué? Porque en esa misma cruz Jesús también derramó su sangre. Si vemos Hebreos capítulo 9, versículo 22, encontramos cómo a través de la sangre de Jesús nosotros obtenemos verdadero perdón para nuestros pecados. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y no solamente eso, es que Jesús estaba diciendo: esta es la sangre verdadera que puede librar al hombre de su pecado. Y nos damos cuenta a través de la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. Y el versículo 12 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos nos dice de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A través de la sangre de Jesús se resuelve el problema de pecado. Y a través de su resurrección, según Hebreos 2:14, se resuelve el problema de Satanás. Y lo quiero leer, dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la cruz y en la resurrección de Jesús? Que este es el núcleo de su obra. En la cruz derramó su sangre para resolver el problema de pecado. En la cruz rasgó su cuerpo, rasgando el velo que separaba al hombre de Dios, o sea, terminando la separación entre el hombre y Dios. Y con su resurrección resolvió el problema de la muerte y de Satanás. Entonces, Jesús, con su cruz y su resurrección, completó la obra del Cristo. Por eso es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya el problema de Satanás ha sido resuelto. Ya no hay una esclavitud hacia Satanás. El problema de pecado ha sido resuelto. Todo lo que habíamos hecho ha sido perdonado por la sangre del Cristo. El problema de la separación
fue resuelto. A través de Él, nosotros nos encontramos con Dios. Por eso es que Jesús, quien es el Cristo, es el Emanuel de Dios. Es la única manera de encontrarnos con Dios. Pero no conociendo a Jesús de manera histórica solamente, es que creamos verdaderamente que Jesús es el Cristo, porque Jesús mismo, con su vida, testificó que Él es el Cristo. Por eso Juan 20:31 lo menciona. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y esto lo veremos en la próxima lección. Les esperamos para la próxima. Dios les bendiga.